Hola, ¿qué tal, médicos? Soy el doctor Demian Treviño y vamos a empezar a hablar acerca de las cefaleas. Aquí vamos a incluir el abordaje de las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Entonces, las cefaleas son uno de los temas que son importantes a la hora de estudiar por el ENARM, ya que existen ciertos diagnósticos que van a sugerir una entidad secundaria y no como tal una cefalea primaria. Cuando hacemos el abordaje de las cefaleas, nos tenemos que ir hacia este concepto, que es la aproximación de mi paciente que tiene cefaleas. Hay que recordar que existen formas comunes, que son las cefaleas primarias, y la más común de todas, que es la cefalea tensional, ocupa el primer lugar de todo ese grupo de cefaleas primarias. Además que las cefaleas también son una gran motivo de consulta en todos los niveles de atención. La migraña solamente va a corresponder al 10% de los casos. Nosotros clasificamos las cefaleas como cefaleas primarias, cefaleas secundarias y neuralgias craneales dolorosas. Las cefaleas primarias son principalmente esas que nosotros vemos aquí, la cefalea tensional, la cefalea migrañosa y la cefalea en racimos, las cuales son las que nos vamos a enfocar para esta clase. Tenemos las cefaleas secundarias, que son, como su nombre lo dice, debido a otra entidad nosológica, y las neuralgias craneales dolorosas, que no vamos a abordar porque realmente son más de especialidad médica. Sin embargo, es importante que sepan que también existen. Cuando yo veo la historia de las cefaleas, tengo que identificar siempre cuál es la naturaleza de la cefalea. O sea, en dónde inicia. Si inicia en la parte frontal, si inicia en la parte occipital, el carácter que tiene. ¿Es un carácter urente? ¿Es un carácter opresivo? ¿Es un carácter que fue de menos a más o de más a menos, o que desde el inicio apareció muy doloroso? Identificar qué factores existen. Hay factores desencadenantes y factores exacerbantes. Los desencadenantes, que el paciente estaba normal y hace tal cosa o come tal cosa y se exacerba, se desencadena la cefalea. Mientras que el exacerbante es que el paciente trae ahí un dolorcito que es constante, que no se quita, y realiza esa actividad o consume o le sucede esa situación, que sería lo exacerbante, y hace que se empeore el cuadro. Vamos a tener también en algunas ocasiones síntomas asociados como son las náuseas, las auras y las fotopsias. Entonces, aquí lo que nosotros vemos en la imagen son los distintos tipos de cefalea: cefalea tensional, cefalea migrañosa y cefalea en racimos. Vean cómo lo que está sombreado en azul es lo que nos habla acerca del sitio en donde se está ocurriendo la cefalea. Las rayitas que parecen como que andan agarrando señal son lo que nos habla acerca de la gravedad de la cefalea, y aquí nos ponen que la migraña tiene exacerbaciones o desencadenantes o empeoramiento del cuadro a través de estímulos visuales o a través de estímulos auditivos. Entonces, dentro del abordaje y dentro de la aproximación que yo le debo hacer a mis cefaleas, lo primerito y lo más que nada es determinar que esta cefalea no sea de carácter secundario, ¿ok? Porque cuando hablamos de cefaleas secundarias estamos hablando de cosas como hemorragias subaracnoideas, meningitis, encefalitis, etcétera. Un buen sinfín de enfermedades que se pueden presentar como una simple cefalea, ¿ok? Entonces, como ven en este algoritmo, lo primero que nosotros hacemos después de identificar el cuadro de cefalea o después de que nuestro paciente viene a la consulta o al área de urgencias por cefalea, es determinar si existen red flags. Aquí tienen una mnemotecnia que es Phantoms, y traducidas en español lo que tenemos en el cuadro azul. Principalmente, determinar si hay síntomas sistémicos como fiebres, signos meningios que me puedan hablar de una neuroinfección, que ya revisaron en la clase de infecciones neurológicas, historias de neoplasias, déficits neurológicos o disfunciones neurológicas, que esta cefalea sea de inicio abrupto o repentina, edad de 50 años, mayores de 50 años, un patrón cambiante o de reciente inicio, que la cefalea sea posicional, que si el paciente se levanta, le duele la cabeza y se sienta, se le quita el olor. Si hay presencia de papiledema o algún otro dato que me hable de aumento de la presión intracraneal, que esa cefalea sea progresiva, que suceda durante el embarazo y el puerperio, que exista dolor ocular, que sea postraumática, que haya una patología relacionada con el sistema nervioso autónomo o con cualquier otra alteración en el sistema nervioso central. Cualquiera de estas me deben de hacer pensar inmediatamente en causas secundarias de cefalea, como son las que vemos enunciadas en el cuadrito naranja pequeño, ¿okay? Que tenemos desde EBC, disecciones carotidias, trombosis venosa central. Ojo con eso.
una paciente que se presente con cefalea en el embarazo o en el puerperio, la principal cosa que yo voy a estar sospechando es una trombosis venosa cerebral. Para fines del ENAM y para fines de la vida, si es que algún día estás en terapia intensiva, en medicina interna o en ginecología y obstetricia. También puede suceder en encefalopatías hipertensivas que nada tiene que ver esa cefalea con una cefalea en racimos o con una cefalea tipo migraña. Infecciones del sistema nervioso central, como ya dijimos, glaucoma, y aquí hacemos referencia a cuando tenemos alteraciones en la agudeza visual, y hipertensión intracraneal benigna, ¿no? Entonces, una vez que yo ya descarté la presencia de estas red flags o los phantoms, si es que se lo quieren aprender de esa manera, y ya descarté posibles causas secundarias de la hipertensión, tengo que determinar posteriormente si tenemos riesgo alto o riesgo bajo para tener una hipertensión, una cefalea secundaria. Y en este caso, pues suponemos o asociamos que tenemos un riesgo bajo. Cuando tenemos un riesgo bajo, nosotros, el siguiente paso es realizar una historia clínica detallada, ¿ok? Aquí estamos en el apartado de la izquierda, en donde dice low risk, y después perform detailed history and clinical exam. Una vez que yo ya realicé ese abordaje clínico, buscando, me voy a tratar de identificar cualquiera de las 3 cefaleas primarias que ya estuvimos hablando, que es la cefalea tensional, la cefalea migrañosa y la cefalea en racimos. Y es importante porque los diagnósticos y los criterios clínicos se realizan con puro interrogatorio. No se realizan con estudios de laboratorio ni nada más por el estilo, ¿ok? Cuando yo tengo un alto riesgo, o sea, nos estamos pasando al algoritmo de la derecha, en la parte derecha, que yo tengo un alto riesgo porque tengo alguna de estas red flags, ¿ok? Yo tengo que hacer otro abordaje, tengo que ir dirigido hacia otro punto, sino más bien estar solicitando laboratorios completos, solicitar cuadro clínico, si el paciente tiene VIH y tuvo un reciente cuadro de cefalea, pensar que tal vez tenga por ahí un linfoma del sistema nervioso central, etcétera. Entonces, dentro del abordaje que yo le tengo que hacer a mi paciente, dependiendo de las características de esa cefalea, yo voy a decidir si le realizo una neuroimagen de emergencia, que como primera instancia sería un TAC simple de cráneo, ¿ok? Eso principalmente porque lo que más nos va a preocupar y para fines del ENAM es que esa cefalea secundaria no sea una hemorragia subaracnoidea que no nos hemos dado cuenta, ¿ok? Si la cefalea tiene cefalea de inicio súbito, severo, el peor dolor de cabeza de su vida, pues yo tengo que pedir una TAC simple porque estoy pensando en que mi paciente tenga una, que se esté encontrando con una hemorragia subaracnoidea, como les había mencionado. Si tenemos inicio de cefalea con papiledema, tengo que descartar la presencia de cráneo hipertensivo, que tenga alguna tumoración, etcétera, entonces voy a ir dirigido mi abordaje hacia ese punto. Si tengo algún trauma de cráneo, de igual forma, puedo tener una hemorragia subaracnoidea que no me haya dado cuenta o una hemorragia intraventricular que me esté provocando cráneo hipertensivo y se esté manifestando con esto. Si yo tengo una cefalea, pero que tenía un patrón crónico, o sea, el migrañoso ya sabía cómo era y cambia su patrón, es importante realizar una resonancia magnética, ya que hay una relación estrecha entre los estados migrañosos junto con los eventos vasculares cerebrales, ¿ok? Entonces, principalmente isquémicos. Entonces, es importante porque tal vez ese paciente te diga, llega a tu consulta, no, pues yo tuve una cefalea muy fea hace 5 días que no se parecía nada a la anterior y después de ahí como se me chocó, se me desvió la comisura labial. Bueno, tal vez si tú le haces un TAC no identifiques de forma apropiada y tengas que realizar estudio de resonancia magnética para hacer el abordaje. Iniciando con las cefaleas primarias, la primera que tenemos es la cefalea tensional. La guía práctica clínica nos menciona que se caracteriza por ataques de dolor que no se asocian con náusea ni vómito y que tienen por lo menos 2 de las siguientes características. O sea, que es una cefalea bilateral, una cefalea no pulsátil de intensidad leve a moderada y una cefalea que no empeora con la actividad, como por ejemplo caminar o subir escaleras. O sea, es una cefalea que se mantiene a pesar de la actividad física que nosotros realicemos. La epidemiología es más común en mujeres que en hombres y tenemos un pico de incidencia de 30 a 39 años aproximadamente. Tenemos algunos desencadenantes o exacerbantes como el estrés, la ansiedad, depresión, falta de sueño o mala postura. Tenemos una duración de 30 minutos a 7 días y una frecuencia que puede ser catalogada como episódica o crónica, ¿ok?
Episódica infrecuente, si la cefalea tensional se presenta únicamente una vez al día. Episódica frecuente, cuando se presenta de 1 a 14 días. Y episódica crónica, cuando se presenta más de 15 días. O sea, esos eventos que duran entre 30 minutos a 7 días se presenten en múltiples ocasiones o se presenten 2 o 3 eventos, ya sea en estos periodos de tiempo. La localización generalmente es holocefálica, como si nosotros tuviéramos una banda tensional, una banda de tensión alrededor de la frente, y es así como te la describe el paciente, que sienten que tienen una banda que les rodea la cabeza y que esa banda está apretada, ¿ok? También puede ser bifrontal y no cubrir completamente hasta el área occipital. Es un carácter, como ya dijimos, no pulsátil, en banda y constante, no aumenta ni empeora. De intensidad leve a moderada, y los síntomas asociados puede haber fonofobia, fotofobia, pero no vamos a tener náusea ni vómito, o tampoco va a haber la presencia de aura. Cuando tengamos esas tres últimas, muy probablemente nuestro caso nos esté orientando a que estamos ante una cefalea tipo migrañoso. Vamos a tener también rigidez en los músculos posteriores del cuello, que no es tan característico, pero a veces los pacientes lo manifiestan. Los criterios diagnósticos no los define la Sociedad Internacional de Cefaleas o de Dolor de Cabeza. Y son esos que nosotros vemos aquí, al menos 10 crisis que tu paciente te refiera que tiene, que duran de 30 minutos a 7 días, que hayan sido no tratadas o tratadas sin éxito, ¿ok? Si yo ya le di tratamiento, muy probablemente esa crisis vaya a durar poco menos de este día. Que tenga cefalea con al menos 2 de las 4 características, que son esas que nosotros estamos enunciando ahí. Y principal, no se les olvide, ese tipo de cefaleas no empeoran al hacer actividad física. Que no tenga náuseas, que no tenga vómitos y que no haya más de un episodio de fotofobia o fonofobia. O sea, sí pueden existir esas 2 características, pero no es lo común. ¿Ok? Si tenemos múltiples episodios o en todos los episodios se presenta fotofobia y fonofobia, tal vez estamos ante un tipo migrañoso. Y que no se explique por otro diagnóstico de este consenso de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Ese es un algoritmo que esa es una ilustración que nos habla un poquito más acerca de cómo están caracterizadas esas cefaleas. Y vean, lo que más me importa es el cuadrito que tenemos en la parte inferior izquierda. Vean cómo tenemos la episódica y la crónica. La episódica, tenemos episódica infrecuente y episódica frecuente, pero idealmente no debe durar más de 15 días durante ese periodo de tiempo. Y vean cómo el paciente se presentó el lunes, se presentó el miércoles, el jueves, a la siguiente semana hasta el miércoles y así. O sea, son varios episodios que se cumplen durante un periodo de tiempo, y ya dependiendo, pues yo la estimo que si es crónica, si es episódica o si es crónica. Mientras que la crónica tenemos esta diferencia, pero el paciente generalmente refiere que siempre está con cefalea, ¿no? Entonces vean los patrones, que en algunos días está mucho más aumentado de tamaño y en otros días puede que no esté tan aumentado de tamaño. Las características ya las hablamos, esta ilustración y las que más van a ver a continuación se las dejo para que ustedes les repasen, las tengan como material ilustrativo. Y el tratamiento, nosotros nos vamos a enfocar en analgésicos. Tenemos la aspirina y el paracetamol, que son recomendados en tratamiento agudo cuando tenemos cefaleas tensionales de moderadas a severas. AINES como el ibuprofeno o el ketoprofeno. Cuando tenemos la cefalea tensional episódica, le podemos dar ASA, paracetamol y cafeína, que es los típicos medicamentos. Y en caso de que sea una cefalea resistente al tratamiento o de moderada a severa intensidad, puedes considerar amitriptilina en algunos casos. Si hay síntomas asociados o la cefalea provoca que no pueda consumir alimentos y no lo hemos catalogado todavía como estado migrañoso o como migraña, bien, no lo vamos a dejar sin darle medicamentos, sino que nosotros podemos ofrecerles metamizol, clorpromacina y metoclopramida, ¿ok? En ese tipo de casos de las cefaleas tensionales no recomendamos profilácticos, solamente la amitriptilina. Y evidentemente habría que hacer mayor abordaje para tratar de identificar que no se trate de una cefalea tipo migraña o otro tipo de cefalea secundaria, ¿ok? Más en las cefaleas tensionales que son refractarias al tratamiento. Cuidado con el propanolol, que puede ser una de las terapias existentes o novedosas, ya que se han visto estudios que aumenta la depresión y la cefalea en los pacientes. Se recomienda como parte de la guía de práctica clínica el uso de ibuprofeno, así como ASA cuando tenemos cefalea tensional. Son las recomendaciones, el tratamiento del algoritmo que nos dice
la guía de práctica clínica es que los clasificamos, ya dijimos, como en infrecuente, frecuente y crónico, y damos el tratamiento dependiendo. Si estamos ante un estado crónico, muy probablemente vayamos a utilizar los triptanos como la amitriptilina, ¿ok? Si tenemos depresión o ansiedad, podemos nosotros ofrecerles, bueno, si tenemos la presencia de depresión o ansiedad, o sea, que exista una contraindicación para los tricíclicos, si tengamos la presencia de estos, pues podemos ofrecerles fluoxetina a los pacientes. Si no tenemos estos, podemos recomendar ejercicio terapéutico y o acupuntura, ya que estos, como medidas profilácticas, han demostrado la reducción en los episodios de cefalea, ¿ok? Y ese es un algoritmo en donde nosotros hacemos el abordaje de las cefaleas. Realmente me gusta más el primer algoritmo que les había mencionado. Eso se los dejo solamente porque es el que viene en el área de urgencias. Digo, en la guía de práctica clínica, perdón. En el estudio de la migraña, nosotros vamos a poder observar que es más predominante en mujeres que en hombres. Tiene un pico de incidencia entre los 30 a los 39 años. Y aquí vamos a tener como desencadenantes o exacerbantes estrés, fluctuaciones en los niveles hormonales, ciertos tipos de comidas, principalmente las que tienen tiaminas o nitratos, como el café, como chocolate, las fresas, el vino, ejercicios, alcohol, principalmente el whisky, malos hábitos de sueño. Todos estos van a ser desencadenantes o exacerbantes de migraña, ¿ok? Aquí vamos a ver que existen varias fases. Una fase prodrómica que puede durar de horas a días, que el paciente como que se siente medio mal, que no sabes realmente especificar su sintomatología, etcétera. La presencia de aura, que puede durar de 5 a 60 minutos, que tengamos ataques de migraña que duren de 4 a 72 horas y, por último, un estado postprodrómico que dure entre 24 a 48 horas, en donde el paciente sigue con cierta sintomatología, pero pues ya no es tan evidente, sino que es como algo que le quedó, como que el paciente, un rezago del dolor que tuvo, ¿no? Es importante la identificación de esos porque en la mayoría de los casos, y más cuando clasificamos a la migraña que tiene aura, nosotros vamos a identificar el ataque de aura o la presencia del aura de 5 a 60 minutos antes de que inicie el ataque de migraña. Y eso el paciente te lo refiere, te dice, no, pues yo empiezo a ver lucecitas, empiezo a ver borroso y después ya sé que voy a estar desarrollando un episodio de migraña. La frecuencia es ocasional, varias veces al mes, episódica o crónica, vamos a ver cuáles son los criterios. Y generalmente, a diferencia de la cefalea tensional, y ese es un punto muy importante, que es unilateral en el 60% de los casos. Tiene un carácter pulsátil a diferencia de la tensional, que habíamos dicho que no era pulsátil, y el olor es el martillo, o sea, sienten que le están martillando el ojo, e inclusive algo muy común es que tú ves que el paciente se oprime el ojo, ya que él siente que le pulsa, ¿ok? Entonces él se oprime el ojo como medida para tratar de disminuir ese dolor pulsátil. El dolor cervical está presente en el 75% y vamos a tener síntomas sinusales en el 50% de los casos. Y aquí, por ejemplo, nos ponen que el aura solamente va a estar presente en el 20-30% de los casos. En múltiples ocasiones hay presencia de aura y el paciente no sabe que tiene aura o no la sabe escribir. Entonces, tal vez aquí viene encaminado un poco a que no se identifican adecuadamente. En la intensidad es de moderado a severo y los síntomas adicionales son náusea, vómito, hiperacusia, fotofobia, y los síntomas que van a ser de forma prodrómica, vamos a poder observar que es un bostezo excesivo, que el paciente empieza a sentir cansado, como que se le empieza a cansar la vista, se cansa o se le dificulta escribir, tiene mucha hambre repentina, tiene falta de apetito, o sea, empieza a comer mucho o no come nada, o tiene muchos cambios de humor. Todos esos pocas horas o días antes de inicio del aura, o sea, mucho antes del inicio del ataque de migraña. ¿Ok? Los síntomas postprodrómicos, como ya dijimos, postmigrañosos, son síntomas en donde el paciente trae un leve dolor que no es tan intenso, obviamente no es como el cuadro de ataque migrañoso, y generalmente ese dolor es refractario a los medicamentos, sino que se queda ahí un ratito y después desaparece. La clasificación de la migraña que toma la guía de práctica clínica es esta que nosotros vemos aquí, y como ven, hay una gran clasificación. Tenemos la de con aura, sin aura, con aura típica, atípica, retiniana, migraña crónica, migraña probable y síndromes episódicos que pueden asociarse con la migraña. Entonces, todos estos son abordajes la clasificación de la migraña, y para fines del ENARM tal vez no sea tan indispensable saberse cada uno de ellos,
pero sí principalmente definir qué es sin aura y qué es con aura, ¿ok? En el curso de la enfermedad vean que el dolor y la intensidad van aumentando de forma progresiva, no como la cefalea tensional que generalmente no va aumentando y después disminuye, sino que se mantiene siempre y de repente se quita. Aquí no, el ataque de migraña va hacia arriba y el carácter es como si lo estuvieran amartillando, ¿ok? Diferencias entre la tensional y la migraña, recuerden el carácter pulsátil, la ausencia de náuseas y vómitos, o bueno, más bien la presencia de náuseas y vómitos, y la presencia de aura. Esas tres son como que lo que nos va a estar determinando las diferencias entre estos dos. Los criterios diagnósticos, vamos a poder observar que tenemos criterios sin aura, criterios con aura y criterios para migraña crónica. No vamos a leer todos y cada uno de ellos, porque ya la mayoría de los criterios son los que nosotros vemos en las características clínicas que ya establecimos. Solamente quiero que observen en la tabla 6, que es la tabla en medio, que el aura puede ser un aura visual, puede ser una aura sensitiva, puede ser una aura que incluya habla y o lenguaje, motora, tronco encefálico o retiniana. O sea, todas ellas son posibles síntomas de aura y si nosotros no los buscamos de forma adecuada, podemos que se nos olvide. Y también como punto importante es que para yo cumplir el diagnóstico de cefalea crónica o de migraña crónica, perdón, nosotros tenemos que tener al menos 15 días al mes durante 3 meses con las características que ya estuvimos revisando, que es B y C, o sea, los criterios para cefalea con aura o cefalea sin aura. Entonces, tú puedes tener una migraña crónica con aura o una migraña crónica sin aura. Las auras, que es el cuadro azul que vemos al final de la diapositiva en la parte derecha, vamos a tener varios tipos. Las más llamativas son, no las más comunes, las más llamativas son cuando sucede el tronco encefálico en donde vean todos los síntomas. Disartria, vértigo, acúfenos, hipoacusia, diplopia, ataxia. En todos estos que son correspondientes al tronco encefálico debemos evitar dar triptanos, está contraindicado. Las auras hemiplégicas también están contraindicados los triptanos. Entonces, si te llegan a poner en el caso clínico, trata de identificar esas características de que te hablen. Hijo de su, esa aura no suena normal, no suena común, porque muy probablemente te quieran encaminar el caso clínico hacia que no le debes dar ese medicamento al paciente. Y la aura retiniana, pues donde tenemos un compromiso visual, pero es monoocular. Generalmente, también como regla general, no debemos dar métodos anticonceptivos en las mujeres que tienen migraña. Los anticonceptivos por sí solos me pueden aumentar el riesgo, ¿ok? De desarrollar un EBC y si nosotros en eso le ponemos otro factor de riesgo que son la migraña, podemos aumentar todavía más ese riesgo. Si te ponen un caso clínico de EBC en un paciente que tiene migraña o que tiene una cefalea que cambió las características, pues sí sería interesante que descartes primero un EBC, porque también si te fijas, hay un tipo de aura que es el aura hemipléjica, en donde podemos tener hemiplejía. Entonces, ¿cómo diferencias un EBC de una migraña con aura hemipléjica? Generalmente, porque el aura ¿cómo se llama? Es temporal, no permanece el aura y el EBC obviamente va a permanecer la discapacidad o la hemiplejía. Pero bien les puedes tomar una tomografía de cráneo o una resonancia magnética, ¿ok? Por eso es el abordaje que debemos hacer con las cefaleas secundarias. ¿Sí se acuerdan? Que en el apartado venía resonancia magnética. El tratamiento, va a haber dos tipos de tratamiento. El tratamiento para el evento agudo, pues tiene el objetivo obviamente de erradicar el dolor, ¿ok? Generalmente, si el paciente presenta náuseas y vómitos, vamos a tener que dar tratamiento oral o dar tratamiento nasal, porque muy probablemente el paciente no vaya a responder. Y ojo, también muy importante, debemos evitar un estado clínico que se llama QEM, que es la cefalea por uso excesivo de medicamentos. En ocasiones el paciente se quiere tomar de todo, se toma AINES, se toma ibuprofeno, paracetamol, aspirina, clopidogrel, omeprazol, porque ya toma muchos medicamentos porque trae gastritis. Entonces, obviamente todos esos medicamentos pueden condicionar alteraciones en las distintas vías que actúan y generarme el QEM, que es la cefalea por uso excesivo de medicamentos. Por eso todos los tratamientos que nosotros damos para la cefalea en estado agudo no tienen que durar más de 10 días al mes, ¿ok? Porque si duran más de ese periodo de tiempo, tenemos ese riesgo de desarrollar un QEM, una cefalea por uso excesivo de medicamentos. Las recomendaciones que nos da la GPC, obviamente, es el uso de paracetamol en los casos de migraña aguda
y de leve a moderada, generalmente cuando combinado con metoclopramida, por esta presencia de náuseas que a veces tienen, aspirina, y también podemos nosotros recomendar los triptanos. Entonces, en la tabla que nosotros vemos en medio son los medicamentos con sus dosis recomendadas. Las dosis, siempre lo he pensado, no es muy necesario que nos los aprendamos, a menos que estemos en el ATLS, el ACLS o que estemos en el de reanimación neonatal. Pero vean cómo tenemos los agentes orales que son específicos para la migraña, que son los triptanos, y otros como la dihidroergotamina, sumatriptán, que es por vía nasal o subcutánea, ¿no? Que también son triptanos, pero con otra presentación. Algo muy importante es que el L-triptán es el más recomendado cuando tenemos migrañas secundarias a estados catameniales, o sea, que se presentan cuando la paciente desarrolla o cuando está en su menstruación. Y bueno, el paracetamol solamente lo recetamos en crisis leves a moderadas, como les habían dicho, y los triptanos pues tienen contraindicaciones que debemos de conocer: enfermedad coronaria, cerebral o vascular periférica, hipertensión no controlada, migraña con aura o migrañas hemiplégicas o del tronco encefálico. Recuerda esa asociación que habíamos hecho con la migraña con aura hemipléjica, porque tú no sabes si tiene un EBC. Entonces, es por esa razón, si quieres hacer alguna analogía, del por qué no debemos dar triptanos en ese tipo especial de aura. El estado migrañoso lo vamos a definir cuando la cefalea persista más de 72 horas. Y aquí podemos ofrecerles glucocorticoides, antagonistas de la dopamina, combinados con difenhidramina, ketorolaco, hidratación. Generalmente, si nosotros damos opiáceos, se asocian con una mayor estancia hospitalaria, por lo que vamos a tratar de evitarlos. Y cuando tengamos estados refractarios, podemos dar dihidroergotamina IV y antieméticos combinados. Y el algoritmo que nos sugiere la guía de práctica clínica, pues es esta que nosotros vemos aquí para el tratamiento de la migraña episódica y crónica, que es exactamente lo que nosotros ya revisamos. Bueno, el siguiente paso va a ser la prevención que yo le tengo que generar a la migraña, ¿sí? Porque yo no quiero que mi paciente se encuentre con migraña todo el tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tener varios tipos de acciones. Tenemos las no terapéuticas, que son las que vemos ahí enlistadas, y tenemos las medicamentosas. Siempre se debe recomendar cuando la frecuencia de las cefaleas llega a ser más de 5 días por mes y se instaura, si son más de 10 días, darle a los pacientes profilaxis medicamentosa. Cuando son menores, tal vez no las debas de dar o te puedas esperar un poco. Entre las opciones farmacológicas tenemos los que nos hablan de evidencia A, beta bloqueadores como el propanolol, el timolol, el metoprolol, antiepilépticos como el divalproato sódico y el topiramato, y los que tienen menor grado de evidencia, atenolol, amitriptilina y venlafaxina, para el manejo profiláctico, no se les olvide. En la migraña crónica, la excelencia es con topiramato o con toxina botulínica tipo A. Y en este algoritmo que nosotros vemos a la izquierda, nos habla acerca del tratamiento profiláctico y el más recomendado para cada una de las comorbilidades que va a presentar nuestros pacientes. Y vean cómo si tenemos hipertensión arterial, obesidad, epilepsia, hay distintos tipos de medicamentos. Cuando tenemos hipertensión arterial, recomendamos el propanolol, obviamente para hacer esa sinergia de mi paciente. Cuando tenemos obesidad o epilepsia, topiramato, que es un antiepiléptico, que además también es un medicamento que se utiliza para el dolor. Si tenemos epilepsia o trastornos bipolares o del comportamiento, valproato de magnesio. Ansiedad o depresión, combinarlo con fluoxetina. Depresión, insomnio o dolor neuropático, como habíamos visto en el algoritmo, dar amitriptilina. Y si tenemos vértigo, flunaricina. Todos estos son ese tipo de tratamientos específicos de acuerdo a las comorbilidades que tienen nuestros pacientes. Y en la partita de más abajo, pues vienen todo lo que yo debo hacerle el abordaje posterior a mi paciente para determinar si tuvo una buena acción o para evitar efectos adversos. Ya por último tenemos la cefalea en racimos. Esta es más común en hombres, es en más jóvenes de 20 a 40 años, y aquí lo que caracteriza son esos episodios de cefaleas intensas que duran de 15 a 180 minutos, son eventos cortos y recurrentes, y 1 a 3 episodios cada 24 horas, pero tienen un patrón, que se empieza, y de repente puede haber periodos de remisión que llegan generalmente más de 3 meses que el paciente no tiene nada. Obviamente es un dolor muy severo, es unilateral, localizado en región periorbital y temporal, y es un dolor quemante, ¿ok?
intensidad de severo y agonizante, como habíamos dicho, y se va a presentar muchos síntomas autonómicos ipsilaterales, como inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea y congestión nasal. Además, también puede haber la presencia de síndrome de Horner parcial con tosis y miosis, pero esos pacientes no me van a desarrollar anhidrosis. Los criterios diagnósticos son exactamente los que ya estuvimos hablando aquí en las características de mi paciente, pero principalmente esa unilateralidad, dolor orbitario, supraorbitario en un paciente joven masculino que además tenga inyección conjuntival, lagrimeo, rubefacción, etcétera, pues muy probablemente estoy en una cefalea de racimos. El tratamiento aquí, nosotros tenemos terapias con oxígeno o terapia con sumatriptán, pero el principal y el de elección para la prevención a largo plazo es el verapamilo. Como te fijas, es el único de las cefaleas primarias que utilizamos el verapamilo. Y en el curso de la enfermedad, por si tenías un poco de duda cómo era, vean aquí, en el mes de febrero, suponiendo, tuvo varios eventos agudos, vean cómo esos eventos se pueden presentar inclusive varios en el mismo día, pero después tenemos episodios donde el paciente es asintomático. Si es persistente, o sea, que todo el año se mantiene este ciclo de episodios de cefalea de racimos, pues estamos ante un curso crónico y pues muy probablemente vaya también a ser refractario a medicamentos, por lo que debemos dar verapamilo pues para toda la vida. Aquí lo pueden revisar después con más calma, que es las diferencias entre cada una de las cefaleas que ya estuvimos revisando, las cefaleas primarias. Entonces, como ya viste después de esta clase, es importante que antes de yo hacer el abordaje, quedarme casado con el diagnóstico de que tiene una migraña, tiene una cefalea tensional o tiene una cefalea en racimos, lo primero, porque va a generarle mayor gravedad a mi paciente, es determinar que no tenga algún cuadro de cefalea secundaria, ¿ok? Y estas dos listas que les dejo al final para que ustedes revisen con más detenimiento son lo que nos habla de cefalea secundaria. Eso es un cuadro que viene en la plataforma de ambos y pues ya saben que siempre digo de dónde saco yo la información. Se me hace muy práctico porque vienen todas las características de las cefaleas, etcétera, y todo lo demás. Y bueno, si tienes alguna duda o pregunta o te ha gustado el video, no dudes darle like a la publicación y dejar tus dudas y preguntas en los comentarios. Que tengas un excelente día.